Hablemos un poco sobre el concurso aparente de leyes penales. Sucede que en la práctica algunas veces hay casos que son susceptibles de aplicación de varias normas penales o acciones u omisiones que son susceptibles de ser tipificadas en distintos tipos penales. Ante esto, la doctrina nos ha establecido cuatro principios que pueden resolver el problema. El primero de ellos es el principio de especialidad, que implica: si hay una ley general y una ley especial, se debe de aplicar la ley especial, pero hay que atender a algo. Y ojo con ello, hay que atender al sujeto activo, al sujeto pasivo, al bien jurídico tutelado y a los elementos del delito. Por darles un ejemplo, la Corte de Constitucionalidad ya estableció que entre vecinos no hay relaciones de poder. Recordemos que para la aplicación de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, uno de los elementos específicos y principales es que exista una relación de poder entre el sujeto activo, que es el hombre, y el sujeto pasivo, que es la mujer. Si un vecino golpea a una señora vecina suya y le provoca una cicatriz permanente y visible en el rostro, estamos hablando entonces de el delito de lesiones leves. Aplicamos la ley general. Pero si una persona que fue pareja o expareja o pretendiente de una señora y al golpearla le ocasiona una cicatriz permanente y visible en el rostro, ya no estamos hablando entonces de la ley general. Tendríamos que aplicar la ley especial. Estamos hablando en todo caso del delito de violencia contra la mujer. Otro de los principios es el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa? Si hay una norma general y una norma especial, se debe de aplicar o se debe de ver por la pena más grave. Sin embargo, en la práctica y a la luz del derecho penal moderno, pues no se puede hablar de tipificar una conducta en cuanto a la pena. Se debe de hablar de tipificar una conducta en cuanto a la acción u omisión de la persona. Algunas veces incluso se habla sobre los agravantes, y eso es un graso error en las acusaciones, porque se acusa hablando sobre agravantes o atenuantes, pero son dos características de la pena y no del tipo penal. Hay que tener un poco de cuidado con esa parte. Bueno, al principio de subsidiariedad, en todo caso, es un principio que no se aplica en la práctica, derivado de que no se tiene que hacer un análisis de la conducta o de la acción u omisión de la persona en cuanto a la pena, sino en cuanto a sus acciones exteriores e idóneas. Por otra parte, algo que es muy común en la aplicación del concurso aparente de leyes penales es el principio de absorción o consunción. Algunas personas cuando hablan sobre varias conductas se dice que subsume la conducta principal o la conducta más grave, subsume las otras acciones que en algún momento pueden implicar algunos delitos. Si bien es cierto, en la práctica hablamos de subsunción, también es cierto que lo correcto sería hablar de absorción o consunción. ¿Qué significa? Por darles un ejemplo, si una persona entra sin la debida autorización a una casa, estaríamos hablando de un allanamiento de morada. Si esta persona en algún momento, después del allanamiento, entra y golpea una puerta y causándole daños, estaríamos hablando también del delito de daños. Pero si la finalidad de allanar la casa, de golpear la puerta causándole daños para entrar a una habitación, era el robar dentro de la habitación un bien mueble de ajena pertenencia, entonces estaríamos hablando del delito de robo agravado. ¿Qué significa? Bueno, del delito de robo agravado o del delito de robo, dependiendo de las circunstancias del caso. ¿Qué es lo que significa? La figura principal, que estaríamos hablando de la finalidad de por qué la persona entró a una morada que no era la suya, sin autorización, la finalidad principal era la de robar. Si él está robando, entonces esta figura de robo subsume, consume o absorbe la figura del allanamiento de morada y subsume o absorbe la figura también del delito de daños. Lo que se juzgaría no sería entonces los tres delitos, sino el delito principal, que sería el delito de robo. Por otra parte, también hablamos sobre la alternabilidad. El cuarto de los principios es el principio de alternabilidad, que implica también buscar la ley más grave. Muy semejante al principio de subsidiariedad. Sin embargo, también
en la práctica pues no se puede aplicar y la resolución de los casos se da mucho más de forma más técnica en cuanto al principio de especialidad y en cuanto al principio de consunción. Sabiendo aplicar no solamente los principios, sino también la finalidad en algunos casos, la relación causal de la que en algún momento vamos a hablar y sabiendo en todo caso adecuar las conductas de las personas precisamente a los elementos del tipo penal sin dejar de ver el sujeto activo, el sujeto pasivo y el bien jurídico tutelado, pues el concurso aparente de leyes penales se resuelve.